importante, yo aquí para grabar la reunión, entonces no la había grabado, pero bueno, ya la grabamos. Entonces, vamos a volver a compartir entonces pantalla acá respecto a el tema de la iglesia. Entonces ya vimos, las iglesias se refiere a la región, la iglesia se refiere a la ciudad. Entonces vamos a irnos a este aspecto ahora local de la iglesia en la población, en la ciudad. Entonces veamos. Entonces acá se añadieron 3.000 personas, ¿sí? Que les está contando, y pues eran muchos, pero se reunieron en las casas. Por lo tanto, se reúne una iglesia por ciudad. Las iglesias nacionales no son bíblicas, ya vimos que las regionales tampoco como iglesia. Dios lo que reconoce es una iglesia local, una iglesia en cada localidad. ¿Bien? La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Filadelfia. Ejemplos como iglesias nacionales. La iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, la iglesia de China. No encontramos en la Biblia iglesias nacionales, porque la iglesia de Cristo no pertenece a ninguna nación. ¿Sí? La iglesia de Cristo es una nación santa, es en sí misma una nación santa de real sacerdocio, una nación supranacional por encima de todas las demás naciones. ¿Bien? Entonces, no hay iglesias nacionales ni iglesias regionales. Bien, entonces ya vimos las 7 iglesias, ahí no se refiere a la iglesia, sino que en una región hay varias iglesias. Bien, entonces la iglesia regional. Bien, entonces, veamos ahora el tema de el nombre de la iglesia. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver acá el pasaje. Entonces, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hable todos de una misma cosa, que no haya divisiones, que estéis unidos en una misma mente, un mismo parecer, porque he sido informado que hay problemas entre ustedes. Porque unos quieren decir que yo soy de Pablo, y otros de Apolos, y otros de Cefas, y otros de... ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, bien importante, veamos el 12. Primero los Corintios 1:12. Yo soy de Pablo, decían unos, yo soy seguidores de Pablo. Y otros, no, yo sigo a Apolo. No, yo a Cefas. No, yo lo que digo es a Cristo. ¿Sí? Pero Dios, ¿sí? El Señor, ¿sí? Le dio un nombre a la iglesia. Pero ese nombre es el nombre el nombre que le dio a la iglesia es iglesia. ¿Sí? Porque sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, el nombre de la iglesia en Filipos es la iglesia. La iglesia en Filipos. ¿En qué lugar? En Filipos. La iglesia en Chía, la iglesia en Panamá, en Ciudad de Panamá. ¿Bien? Bien, eso es. Entonces, el nombre de la iglesia, ¿sí? Tiene que ver es con el lugar, con la localidad. ¿Sí? Ni por Pablo, ni por Apolo, ni por Cefas, ni por Cristo. Yo no le puedo poner el nombre de iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia es cristiana que sigue a Cristo, no le puedo poner ese nombre a la iglesia. Porque entonces alguien al lado abre un garaje y le pone iglesia cristiana más cristiana. Y luego al otro lado alguien le dice, no, iglesia cristiana la cristianísima. Y luego al otro la más cristiana. Esta sí es la cristiana. Ni por Cristo podemos poner el nombre. Por eso el Señor, ¿sí?, puso el nombre de iglesia como iglesia en cada lugar. Veamos qué sigue diciendo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál debe ser el nombre de la iglesia? Para gobernar la iglesia, a su antojo, algunos centralizaron el poder asignando nombres, como por ejemplo católicos, ortodoxos, etc. Entonces, una de las formas, entonces, es centralizar el poder para gobernarla, y para eso tengo que dar un nombre, porque todo lo que tiene nombre es sujeto de gobierno.
solo que el ser humano le da nombre. Por eso Dios mandó a Adán a dar nombre a las cosas que habían en el huerto. ¿Para qué? Para que pudiera tener mayordomía, gobierno sobre la creación. Entonces, le damos un nombre. ¿Sí? Después de la reforma, cuando los hombres de Dios comenzaban a morir, aquellos que han aprendido de ellos empezaron a ponerle nombres a la iglesia, los nombres de ellos. Por ejemplo, la iglesia luterana, en honor a Lutero, la iglesia calvinista, en honor a Calvino, la iglesia wesleyana, en honor a Wesley, la iglesia menonita, en honor a Menón. ¿Sí? Esto es contrario a la Biblia, pues es Cristo quien murió por nosotros. El mismo Lutero dijo que no pusieran su nombre a la iglesia de Cristo, porque él no murió por la iglesia, sino Cristo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, no le pongan el nombre. Acá voy a tratar de abrir acá una cosita. Aquí está también una imagen. Permítame, aquí la vuelvo a compartir y vamos a poner esta imagen acá. Este es Lutero, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice? Dice, les ruego que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi autoridad no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. Desde amigos de aferrarse a estos nombres de partidos y instituciones. Noten cómo Lutero la tenía clara. Partidos, estamos partiendo la iglesia. ¿Sí? Estamos distinguiendo la iglesia. Fuera todos ellos. Y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos según aquel de quien nuestra doctrina. Bien. Entonces el nombre de la iglesia se da no por el nombre que el hombre quiera darle, ¿sí? Pero pues le hemos dado nombres. ¿Sí? La iglesia local, el nombre de la iglesia viene de la localidad. La iglesia local toma solo el nombre que Cristo le asignó, iglesia, en la localidad de su respectivo asentamiento. Pues que la iglesia es una en cada localidad, no tiene un nombre distintivo, sino que es la iglesia en esa localidad. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en la Odisea, la iglesia en Corinto, la iglesia en Fusagasugá, la iglesia en Girardot. Bien, eso debe ser la iglesia. Esas son las instrucciones que están en la Biblia para hacer la iglesia. Bien. Entonces, debido al denominacionalismo, es decir, a darle nombre a la iglesia, sobre todo, aunque tanto la iglesia de Pérgamo, Teatira y Sardis denominaron la iglesia, el denominacionismo es mucho más característico de la iglesia de Sardis, es decir, la iglesia evangélica. ¿Sí? Entonces se le ha dado diferentes nombres a la iglesia. ¿Sí? Entonces el nombre de sus fundadores, luteranos, calvinistas, wesleyanos, por otra parte también basados en movimientos teológicos como Iglesia Pentecostal, Bautista, o en nombres exclusivos de quien la va a gobernar, en nombre o en nombres exclusivos que quien la va a gobernar le da. ¿Sí? Entonces, iglesia, el lugar de presencia, iglesia cruzada cristiana, ¿sí? Diferentes, iglesia con fraternidad, iglesia amistad, etc. ¿Sí? Son nombres que quien va a gobernar se les da, ¿sí? O quien inició a gobernar. Dios no autoriza ningún nombre a la iglesia, solo reconoce a su iglesia en cada localidad. Pues el nombre que Dios le dio a la iglesia es iglesia. Bien, entonces eso se llama sectorizar la iglesia, hacer sectores de la iglesia con los nombres. Entonces veamos acá un centro de verdad respecto a la sectorización de la iglesia. Entonces el centro de verdad, o sea, la verdad es que hay una iglesia local, una sola iglesia en cada localidad. Veamos cómo nos apartamos de la verdad a izquierda o a derecha. Entonces, un extremo es una iglesia denominacional, o sea, que tiene nombre, ¿sí? Extra local. Es decir, que depende de otra iglesia en otra localidad. Es decir, que el gobierno de la iglesia está en más de una localidad. ¿Sí? Por ejemplo, la iglesia católica. La iglesia católica, pues depende de Roma. ¿Sí? Todo el gobierno está desde Roma. O sea, Roma gobierna todas las iglesias. Bien, por ejemplo, cualquier denominación, como la denominación bautista, ¿sí? O la denominación cuadrangular. Entonces hay una iglesia
o un distrito central donde se gobiernan todas las demás iglesias que están en las otras ciudades. Bien, entonces hay un gobierno en más de una localidad. Bien, no es el principio bíblico. O una iglesia denominacional, es el otro extremo también, o sea, con nombre, pero no extralocal, sino intralocal. Dentro de la misma ciudad, entonces, una iglesia con nombre, que es independiente de otra iglesia en su localidad. ¿Sí? Es decir, que vemos en la misma localidad más de un gobierno en la misma ciudad. Diferentes gobiernos de iglesia en más de, en la misma ciudad. ¿Bien? Entonces tenemos aquí en esta esquina la iglesia tal, en la otra esquina la iglesia tal, y así. Entonces, vemos los dos extremos que podemos hacer. ¿Bien? Y eso es sectorizar la iglesia. ¿Bien? Entonces, hoy en día la iglesia se sectoriza también, además del nombre, alrededor de personas o de dones del cuerpo de Cristo, como por ejemplo iglesia apostólica y profética, iglesia para ricos o solo para pobres, iglesia para niños, no, esta es la iglesia de niños, ¿no? Iglesia para jóvenes, iglesia para metaleros, para la liberación, con énfasis en la familia. Entonces, sobre todo acá solo vamos a hablar de familia. La iglesia china, la iglesia coreana. Entonces, son otras formas de sectorizar la iglesia. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se sectoriza la iglesia. ¿Qué es el sectorismo? El sectorismo consiste en impedir la plena comunión de todos los hermanos como un cuerpo manifiesto en cada población o localidad. Este tipo de comunión no es aquella del Espíritu Santo que separa a los hermanos en Cristo en diversos partidos, como aquellos de tipo denominacional. Bien, vamos a entender un poquito acá el sectorismo desde la palabra. Entonces voy acá a dejar de compartir y vamos a mirar cómo es el sectorismo desde la Biblia. Vamos a ir creo que ya lo habíamos leído alguna vez, pero vamos a leer Romanos 14:1 en la versión Reina Valera 60. Entonces leamos Romanos 14:1, alguien que lea allí y voy a abrir el micrófono y lo leemos. Yo no tengo Reina Valera, Oscar. ¿No? Bien, entonces voy a leerlo yo aquí de la misma. Si quieres, yo la tengo. Ok, dale. Romanos 14:1 Ajá. dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muy bien. Bien, esa es la primera instrucción. Entonces, lo que quiere decir es que no todos vamos a estar en el mismo proceso con Dios, sino que unos somos débiles en la fe en algo y otros son fuertes en la fe en algo, pero nos recibimos unos a otros y nos edificamos. Bien, entonces nos recibimos. Si mi hermano, ¿sí?, bautiza por aspersión y yo por inmersión, entonces pues somos hermanos. Eso no es una cuestión, ¿sí?, de separarnos, sino que nos recibimos. Veamos ahora qué dice Judas 3. Voy a leer Judas 3. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación, ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es un momentico, ¿cómo así? ¿La Biblia se contradice? Si yo pienso que la Biblia se contradice, estoy pensando mal, ¿cierto? Porque Dios es el autor y no se contradice. Entonces, en Romanos 14:1 me dice que no contendamos, ¿sí? Que no contendamos, no peleé. Pero en Judas 3 me dice que sí. Entonces, ¿qué hago? Pero veamos, ¿cuándo hay que contender? Cuando alguien venga a dar otro evangelio, ¿sí?, del cual fue predicado. Es decir, si viene un testigo de Jehová a decirme que, que Jesucristo no es Dios, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Lo recibo? No, ¿sí?
o que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es una fuerza interior. Entonces yo digo, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque eso es directamente de Dios, es un asunto divino, ¿sí? Pero si viene un hermano anglicano a decirme que no, que bautiza por aspersión, ¿sí? Y el bautizo, que solo por inmersión, ¿sí? Pues a la larga, ¿sí? Ninguno de los dos tiene razón. La Biblia habla de ambas formas, ¿sí? Entonces, ahí nos recibimos y estudiamos la palabra y podemos llegar a una conclusión, ¿cierto? Porque el pasaje de Judas está hablando de falsas doctrinas y falsos maestros. Entonces es en Correcto. este contexto. En ese contexto. Ujú. Entonces, cuando alguien venga a meterse con lo de Dios, ¿sí? Entonces viene un mormón a decirme, sí, pero pues la Biblia pues sí tiene razón, pero el libro de Mormón tiene más. ¿Sí? Yo ahí no puedo porque se está metiendo con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces entonces tengo que contender. Entonces, ¿sí? Eso ahí, ¿cómo identificar las sectas? Las sectas es con los que me toca contender. Y me toca contender por un asunto de lo divino, no por un asunto de la doctrina, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, me toca contender cuando es algo de lo divino. Bien, entonces eso es lo que se llama el sectarismo, ¿sí? Que son dos diferentes al sectorismo que estamos viendo. ¿Sí? Ahorita estamos viendo el sectorismo que dentro de los mismos cristianos, ¿sí? Hemos hecho sectores, hemos hecho divisiones, hemos puesto nombres, hemos clasificado gobiernos de la iglesia de diferentes formas a lo que dice la Biblia, pero seguimos siendo hermanos, ¿sí? Ya en cambio el sectarismo es diferente al sectorismo, ¿sí? El sectarismo si no son nuestros hermanos, si no son las sectas. Bien, bien. Entonces, vamos a mirar acerca de los nombres, ¿sí? Entonces, esta ya la vimos. Y entonces, ¿cómo sectorizamos la iglesia? Ya el Señor nos, nos lo ha mostrado acá y a manera de advertencia del Espíritu Santo en Romano. Dice, os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan división y tropiezo, ¿sí? A lo que habéis aprendido, a la doctrina que habéis aprendido. Esas personas no sirven a Cristo, ¿sí? Bien, entonces debemos estar pendientes, engañan los corazones de los demás, ¿sí? Sí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros dos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Bien? Entonces, siempre debemos estar pendientes de lo que Dios está haciendo y las decisiones que estamos tomando nosotros como creyentes. Bien, entonces acá vemos cómo entonces mantener ese gobierno local, esa unión, juntos. Dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y explicarlo. ¿Sí? Entonces, los que recibieron su palabra, o sea que la palabra, ¿sí? Es la primera autoridad, ¿sí? Y ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, que es lo que los apóstoles les predicaron. ¿Sí? Nosotros debemos perseverar en esa doctrina de los apóstoles, que es lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Y hacer eso, comunión unos con otros, partimiento del pan, las oraciones. Es la forma de vivir como iglesia en cada ciudad, perseverando en lo que dice la Biblia. Bien, de cómo debe ser la iglesia. Bien. Entonces veamos acá también cómo se denominaron o los llamaron cristianos. Entonces dice, estos hermanos de Chipre y de Cirene llegaron a Antioquía de Siria y hablaron también a los griegos, o sea, también le predicaron a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano de Dios estaba con ellos, un gran número creyó y se convirtió. Entonces, luego avisaron a los de Jerusalén, es decir, donde había más creyentes, de lo que había pasado en Antioquía, enviaron a Bernabé
Y Bernabé luego estuvo con ellos, con los hermanos de Antioquía, luego fue a Tarso, trajo a Pablo, y con Pablo estuvieron en la iglesia en Antioquía. Se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, entonces, ¿por qué se les llamó cristianos? Bien, entonces, ¿por qué? Porque ellos tuvieron comunión, tuvieron juntos, ¿sí? Perseverando en la doctrina que que habían recibido, ¿sí? Creyendo, permaneciendo fieles en el Señor, haciendo lo que agrada a Dios, ¿sí? Y entonces se les llamó cristianos. Es bien importante que debemos es saber lo que dice la Biblia acerca de la iglesia y hacerlo. ¿Por qué? Porque también, ya como vimos, nos advierte que también nosotros como seres humanos podemos, ¿sí?, hacer nuestras propias doctrinas, inclusive pasar no solo de la sectorización a el sectarismo. Bien, y entonces arrastrar muchos a la perdición. Bien, entonces, hasta aquí las características generales de la iglesia. Ahora vamos a ver el gobierno. Vamos a ver el tema del gobierno de la iglesia. Es un tema difícil, un tema duro. Vamos a mirar. Estamos viendo iglesia. Vamos a ver. Oscar, ¿y hasta acá podemos preguntar alguna Sí, cosita? sí, hagamos preguntas hasta aquí y luego miramos el gobierno de la iglesia. Yo tengo una y por eso te interrumpí. Dale, dale, dale. Bueno, de acuerdo a lo que nos estás enseñando, entonces realmente lo que uno debería de concebir es que en cada localidad, hablando del tema Bogotá, los que vivimos en Bogotá, deberíamos de tener una iglesia por localidad, ¿cierto? Hoy en día pues tenemos católicos, cristianos, anglicanos, mormones, bueno, eso ahí empieza como una mezcla, ¿cierto? Voy a hablar por el tema cristiano, que es el que más conozco. Em, ¿Qué pasa entonces cuando en una localidad hay tantas iglesias de tantas denominaciones y todo eso? O sea, ahí ya no es bíblico. Primero entonces vamos a mirar que Bogotá no es una localidad, Bogotá es una región. No, ¿Sí? Es una sí, es región, una región dividida en 8 que localidades. tiene 21 localidades. Ah, bueno, ¿Sí? perdón, 21 localidades y 8 Y sí, sectores. zonas. Pero son Son. 21 localidades, la mínima expresión del gobierno. ¿Sí? La mínima expresión del gobierno es la localidad porque elegimos los edificios. ¿Bien? Entonces, en cada una de las localidades, o sea, Bogotá es una región que tiene 21 ciudades, digamos, 21 pueblos. ¿Sí? Y esa es la idea, por ejemplo, de Suba, que era un pueblo, Usaquén también, ¿sí? El mismo Chapinero, ¿sí? Y así que en el Questecho también era un pueblo, Bosa, ¿sí? Fontibón, todo esto, ¿cierto? En Gativá. Y otras localidades que no nacieron como un pueblo, sino por el plan de ordenamiento territorial presente. Entonces, estas localidades es donde debe haber una iglesia por ciudad, por cada localidad debe haber. Bien, pero como ya vimos, hay 7 tipos de iglesia. Entonces, el hecho de que estemos congregados en una iglesia con nombre o con otro tipo de gobierno o de otra forma, pues no hace que no seamos salvos, pero sí que hace que haya menos libertad. Entonces, que podamos ver el reino, que podamos caminar en el reino, pero pues no tan lejos. ¿Sí? No nos salva qué tan lejos hemos caminado en el reino. Eso no nos salva, todos somos salvos. ¿Sí? Pero sí, ¿sí?, nos va a servir en la vida ministerial, ¿sí?, lo que yo he obedecido de los principios de Dios, ¿sí?, ¿sí?, que para los galardones y las coronas el Señor va a repartir para el gobierno en el milenio. Entonces, obviamente, pues donde hay más libertad, pues tú vas a vivir más como en el cielo. ¿Sí? Esa es la idea. Pero total, todos, independientemente que estemos en un lugar donde hay menos libertad, no quiere decir que no seamos salvos. Entonces, somos hermanos y pues así es. Bien, así hemos decidido y así está en Apocalipsis. Así va a ser. ¿Sí? Por más que enseñemos esto, iglesia, ¿sí?,
va a llegar el Señor y va a haber las 7 psicodiglesias, porque está en Apocalipsis. ¿Sí? Pero yo debo esforzarme por, ¿sí?, entender cada vez más el reino y ver. ¿Sí? Esto tampoco es una enseñanza porque como yo me congrego en una iglesia local, entonces, en la iglesia local, entonces que todo el mundo venga a congregar, no. ¿Sí? Sino es empezar a entender y empezar a caminar con Dios en esto, ¿sí? Y Dios va a ir revelando. ¿Bien? Pero eso Entonces, afecta al autogobierno, allá es donde yo voy, porque entonces al haber sí, tantas, o claro, sea, hay tanta libertad, mezcla a menos y llega individualidad. cualquiera y no entiende la verdad de la localidad, de la iglesia local, o la forma correcta. Sí, hay menos libertad. Entonces, al haber menos libertad o menos individualidad de Dios allí, entonces pues va a haber menos autogobierno de la gente, porque tiene menos verdad. ¿Sí? Ejemplo, Ujú. ahora vamos a ver el gobierno y lo van a entender más, pero pongamos respecto al nombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos un nombre en las iglesias? Para gobernar. Y también porque quiero abrir una personería jurídica con el gobierno. ¿Y para qué quiero abrir una personería jurídica con el gobierno? ¿Para qué se abre una personería jurídica? O sea, ¿para qué hago de la iglesia una persona jurídica? Pues Para que porque esté bajo tiene las un leyes principio, civiles. claro, de ley civil. Para que esté bajo las leyes civiles como una persona. Yo estoy bajo las leyes civiles de Colombia, pero la iglesia, ahora yo a través de una personería jurídica la hago bajo las leyes civiles porque voy a manejar dinero. Y voy a Porque, pagar impuestos, voy a ah, manejar dinero. ¿Bien? Pero, y para que yo pueda manejar el dinero como yo quiera, entonces voy a poner un nombre a eso. Pero la personería jurídica no es un principio jurídico. ¿Bien? Porque la iglesia, ¿sí?, como estructura, como clero, solo maneja un tipo de dinero, que es la ofrenda de los pobres. Y el resto no hay más dinero. ¿No? Todo lo demás que haya dinero, ¿sí? Entonces yo quiero ese dinero, entonces tengo que ponerle un nombre para poder yo administrar ese dinero. Y no estoy diciendo que sean malos que se hagan la prueba. No, ¿sí? Pero para poder hacer eso, tengo que tener un nombre. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios, ¿sí?, hacerle la agenda a Dios como si el diseño de Dios no fuera divino. No, Dios se equivocó haciendo que la gente ore a ver cuánto debe dar. Cobremos una tarifa, que se llama 10. Entonces, y yo me conformo con el 10 y no con lo que Dios le diga a la gente. ¿Sí? Y entre el 10 y el 100 hay mucha más posibilidad que le diga más del 10. Bien, entonces, eso cuando hablamos de economía lo vemos. Pero aquí la clave es, vamos a perder libertad. Por ejemplo, si nos congregamos en un templo, ya perdemos libertad. ¿Por qué? Porque hay que mantener el templo. ¿Sí? Hay que pagar la luz, hay que pintar, hay que cambiar los bombillos, y eso vale plata. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener ese dinero para la extensión del reino, que es lo que dice la Biblia, nos lo gastamos en bombillos. Y hay algunos que inclusive quieren hacer palacios de esos templos, ¿no? Entonces nos gastamos en mármol, ¿sí? Y en salones y en cosas, ¿sí? Y entonces nos toca cambiar la prédica, ¿sí? Y decir que entonces no, que mejor, que ya no dice ahí id, ¿sí?, y hacer discípulos, o id y predicar el evangelio, sino mejor lo cambiamos por vengan aquí, vengan aquí. ¿Sí? Las reuniones es que la gente venga, no, eso no es la iglesia. ¿Sí? La iglesia se reúne, ¿sí?, pero la iglesia está activa, yendo, haciendo. ¿Sí? Entonces nos toca cambiar y hay menos libertad. Y así, entonces la consecuencia que causa que haya más de una iglesia en la localidad es eso, es que haya diferentes tipos de libertades, ¿sí? Pero cada persona tiene que profundizar, entender, que Dios le hable, y es una cuestión personal. ¿Bien? ¿Por qué? Lo único sí es, en el caso que tú dijiste en la pregunta, Sara, respecto a los mormones. Ahí sí los mormones no, porque los mormones son una secta, ¿sí? Entonces ahí sí están mal. Si están en los mormones, no eres salvo, ¿sí? Pero si están en cualquiera de las demás, ya vimos las 7, ¿sí? Pues eres salvo. ¿Sí? O sea, ya nos vemos en el cielo. De pronto no vas a gobernar en el milenio, ¿sí?, ni vamos a ver la perfección en la tierra,
¿sí? Va a estar en los 1000 años en un lugar de tinieblas y crujir de dientes, pero es de sal. ¿Sí? Bien, yo quiero estar en medio. Bien, y el Señor va a repartir esos galardones. Todo el resumen de la Biblia, el final de la Biblia, el Apocalipsis, el último capítulo es Apocalipsis 22. Eso es toda la Biblia. He aquí yo vengo, ya le expliqué todo, he aquí yo vengo a dar galardones. Es lo que dice el Señor de la Santa. ¿Sí? Los salvos y los galardones a los salvos. ¿Para qué? Para que haya el milenio. Bien, y entonces es bien importante eso, pero pues no podemos decir, porque hay otra gente que se va al otro extremo. ¿Sí? Entonces, no, pues como tú te congregas en un templo, entonces no, terrible, ¿no? Eres libre, ¿sí? Hoy hay más libertad si nos congregamos en las casas, porque no nos gastamos la plata en templos, ¿sí? Bien, o que si hay iglesias que tienen sueldo, ¿sí? Tienen empleados, entonces no son iglesias y no son empresas, ¿sí? Son corporaciones. Porque en la Biblia el principio es que todos servimos a Dios, ¿sí? Sin sueldo, sino con salario, con diferencia. ¿Sí? Pero si hay alguien con sueldo, entonces es un empleado. Entonces ahí hacemos de la iglesia una corporación, una empresa. Y no es el diseño de Dios. Entonces lo que se pierde es libertad. Libertad para conocer a Dios, porque entre más se extiende el reino, más se conoce a Dios. Más se conoce al rey de ese reino. Esa es la idea. Bien, más preguntas de esta primera parte de iglesia, que eran los conceptos básicos. Oscar, no sé si soy yo, pero se te oye muy entrecortado. ¿Me confirman los demás, porfa? Si soy yo, en internet. Sí, se me oye entrecortado. Bueno, entonces me voy a sentar un poquito mejor. Se te van como las ideas a veces. Sí se te escuchó un poquito entrecortado, como que la última palabra a veces se va. Ajá. Voy a tener el micrófono más altico. Si es que lo tenía bien abajo. Gracias. Oscar, en Bien, este orden de ideas, entonces, digamos que la reunión en la casa valdría por congregación, pero ¿quién dirige esa reunión? bien. Ahorita vamos a ver el bien. Listo. Y vamos a mirar qué dice Sandra. Sí. Mi pregunta también es relacionada con esos 300 años que hubo iglesias en las casas, porque en algún momento escuché una posición de una iglesia que se sustentaba en ese acontecimiento para ofrecer la Santa Cena en las casas. Entonces, por ejemplo, no sé, el papá, el padre de familia, es el que dirigía el momento de la palabra. No. Es por eso te estoy diciendo. Entonces, yo no creo en eso. No, eso es lo que se llama la iglesia orgánica, que es el otro extremo. ¿Sí? Lo que se conoce como el movimiento de la iglesia orgánica. Exacto. Entonces, y no, la Biblia da instrucciones, ahorita vamos a mirarlo en gobierno, quién gobierna, cómo gobierna, ¿bien? Y da instrucciones. Ahora, el hecho que sean casas no quiere decir que el anfitrión gobierne, ¿no? ¿Sí? Porque quien abre la casa es algo voluntario, eso es el don de hospitalidad, ¿bien? Pero no gobierna. Vamos a mirar cuál es el gobierno de la iglesia. Pero sí la cena, o sea, la Eucaristía, se debe hacer cada domingo. Ahí sí los hermanos católicos son mucho más bíblicos que los evangélicos, ¿sí? Muchos evangélicos hacen la cena solo el primer domingo del mes, ¿sí? Y muchos la hacen solo en actividades especiales, ¿sí? Pero la palabra de Dios es clara, Hechos 27. ¿Sí? Es clara que el primer día de la semana los hermanos se reúnen solo a dos cosas. De ahí para allá podemos reunirnos a más cosas. Pero las dos cosas básicas que están es la cena y el ministerio de la palabra. De ahí para allá podemos ponerle la alabanza, danza, cumpleaños, ágape, lo que queramos, ¿sí? El órgano, lo que sea. Pero esas dos cosas son las que deben de pasar cada domingo. Bien, sigue Sandra. Entonces, sobre esa base de la iglesia que se reunía en las casas durante tantos años, escuché yo, para mi sorpresa, que entonces la Santa Cena se celebraba en la casa. Entonces, si yo tengo el jugo de uva y tengo, bueno, no sé, el pan y demás, entonces, pues tú sabes, hay posturas que uno escucha y uno se queda como dudoso y yo decía, pues, no sé hasta qué punto, si por digamos, durante todo el año 2020 que hubo la pandemia, por ejemplo,
y que no se podían las personas congregar en los templos. Entonces, ¿hasta qué punto en familia se podía o se puede por razones específicas y que no es lo normal hacerla? O sea, celebrar la Santa Cena Bien, consagrando el vinito, no, el vinito. el principio bíblico es que sea en la casa. Ese es el principio bíblico. La cena, ellos es reunirse en las casas y se celebra la cena, pero no es el anfitrión, ¿sí? Ahora vamos a mirar quién lo hace. Pero sí es en las casas. Ahora, tú acabas de decir, hay un ejemplo para ilustrar lo que estamos hablando de la pérdida de libertad. Si yo me congrego en un templo y tengo nombre, ¿sí? Tengo iglesia con nombre, entonces, ¿quién es mi jefe? El Estado. Entonces el Estado me prohíbe reunir. Pero si me congrego en mi casa y no tengo nombre, como dice Dios, no importa. Yo nunca dejé de congregarme. Nunca. No me dio COVID allá con los hermanos. Nunca. ¿Sí? Nunca nos dejamos de congregar. ¿Sí? Porque es que la iglesia es superior a la nación. Eso es lo que debemos entender. Por eso, cuando hay alguien, un ministro de la iglesia, un pastor, porque en el caso de la iglesia católica, ellos sí entienden eso, que quiere ir al gobierno, ¿sí? Se está rebajando, ¿sí? Está rebajándose de un mejor gobierno. Bien, bien. Entonces, allí es bien importante entender que sí, la Biblia enseña que la cena es en las casas, ¿sí? Pero tiene una forma y un gobierno, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo. Ahorita miramos cuál es el gobierno, ¿bien? Que es el gobierno que Dios enseña. Bien, bien. Entonces vamos a ir al gobierno, porque no hay gente. Entonces vamos a ver el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia, que es un asunto difícil. Entonces vamos a ver el gobierno de la iglesia. Entonces, nosotros venimos de una tradición de idea de iglesia judía. Bien, entonces ¿por qué? Porque los primeros cristianos eran judíos, ¿sí? Que se volvieron cristianos. Luego el evangelio fue a los gentiles y también los gentiles se volvieron cristianos. ¿Bien? Pero, ¿sí? La tradición que teníamos era de los judíos. Y ya vimos cómo debemos interpretar la Biblia, pero es que ahí en el Antiguo sale que se reúnen en templos, sí, pero ellos eran judíos, no eran cristianos. ¿Sí? Entonces los judíos tienen un lugar de culto, tienen un templo. ¿Sí? Los judíos tienen sacerdocio de solo algunos. Los judíos tienen un gobierno centralizado. ¿Sí? Los judíos tienen leyes ajenas a las escrituras, tradiciones, que son dictadas por los rabinos, por los fariseos. Los judíos viven pendientes de promesas terrenales y temporales. ¿Bien? Entonces tenemos que entender esta idea de lo que venía, el pensamiento religioso que tenían los primeros cristianos. ¿Sí? Entonces, al conocer a Cristo, empiezan a vivir lo que es la iglesia y entonces algunos obedecen, pero otros ¿sí? Siguen con esas tradiciones. Bien, bien, bien. Entonces, Cristo, estamos viendo el gobierno de la iglesia. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bien. Entonces, dice en Efesios, en Colosenses, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, Cristo, y lo dio el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿sí? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Y él es la cabeza, y él que es el primogénito de todos, ¿bien? Bien, entonces es Cristo la cabeza de la iglesia, ¿bien? Entonces es el Señor Jesucristo fue el que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, bien importante que sepamos que quien gobierna la iglesia es Cristo, ¿sí? ¿Bien? Entonces, eso significa que cualquiera que ostente en la iglesia el gobierno absoluto es un impostor, que ha desechado a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza, pero Él nos da instrucciones y da autoridad delegada. Y vamos a mirar qué autoridad delegada va a dar ahora más adelante. Entonces, veamos el gobierno de la iglesia local, el gobierno local de la iglesia. Entonces, dice aquí Filipenses, Pablo, Timoteo, siervo de Jesucristo,
Siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ese es el gobierno de la iglesia. Los obispos y diáconos. Y los diáconos. Bien. Gracias y paz a vosotros. Entonces hay un gobierno local de la iglesia. Recordemos que cada iglesia local tiene un gobierno local, ¿sí? No es un gobierno extralocal ni muchos gobiernos intralocales. ¿Y ese gobierno cuál es? Obispos y diáconos. Bien. Esta palabra obispo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Significa ojo, ojo, ver con el ojo. El obispo es el que ve con el ojo, obvio, el que ve. También podemos ver traducciones de la palabra allí como, ¿sí? La palabra en griego, ¿sí? Allí es presbíteros, presbíteros, en griego, que se ha traducido, ¿sí? En español como obispo del latín, ¿sí? O también en español del griego directo, presbítero, ¿sí? O también supervisor o sobrevedor. Todas las cuatro palabras, obispo, presbítero, supervisor, sobrevedor, todas implican ver. Y todas implican el que más ve o el que está encima viendo. El supervisor es el que más ve. El sobrevedor es el que está encima de todos viendo. El obispo, el que ve a todos, ¿sí? El presbítero, el que ve. Bien, eso es. Entonces, podemos ver eso. Y también se ha traducido con la palabra anciano. Bien, la palabra anciano es la que más se ha traducido en la Biblia respecto al gobierno. Es la palabra obispo también. Pero anciano, ¿sí? ¿Por qué se tradujo? Porque anciano, ¿sí? Y no quiere decir que el gobierno sea solo de viejos en la iglesia, pero sí, anciano es, dale Sandra. ¿Filipenses qué? Filipenses 1, del 1 al 2. ¿Sí? Entonces, tenemos obispo, anciano, pero voy a explicar anciano. Ya expliqué las otras traducciones, voy a explicar anciano. ¿Por qué se tradujo anciano? Porque la palabra presbíterus, que es la traducción de supervisor, sobrevedor, obispo, ¿sí? O anciano, se parece mucho a la palabra presbíterus, a la palabra presbúterus. ¿Sí? Y presbúterus, ¿sí? Es de donde viene la presbicia o de aquella enfermedad del ojo que cuando ya estás viejo, pues empiezas no a ver. Ahora, no solo cuando estás viejo, ¿sí? Yo ya uso lentes, ¿sí? Gafas, porque pues ya de lejos no veo bien, entonces tengo que usar. Entonces ya tengo algo de presbicia, ¿sí? Que es esa pérdida de visión, ¿no? Y que ya pues sabemos que en una es miopía y en otra es estigmatismo y etcétera. Bien, pero toda esa reunión de pérdida de vista se llama presbicia. Entonces, ahora ya vemos con la ciencia actual que hasta los niños, ¿sí? Les pasa, ¿sí? Pero para esa época, ¿sí? Como Dios no le había revelado a Benjamin Franklin las gafas, entonces, solo el tema de la pérdida de la vista era algo grave cuando ya eran viejos, ¿sí? Entonces, esta idea de que los viejos son los que más saben y los que mejor van a vigilar, entonces de ahí viene que también en la Biblia se use la palabra ancianos, que es la que más se usa de todos los ancianos. Pero quería primero ilustrar obispo, porque es la que se usa solo 2 veces obispo, pero es la original, o sea, es la idea original del ojo, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que estemos hablando del ojo? Bien, entonces, porque quien tienen gobierno son los ancianos o los obispos y diáconos, y los diáconos. Pero ¿qué hace un anciano? Ver a los demás hermanos, ver que, sí, y ya no tiene más trabajo, ¿sí? Es ver a los hermanos. Ahora vamos a irlo explicando. Entonces veamos a seguir viendo acá el gobierno de la iglesia. Entonces, el gobierno local de una iglesia es la máxima instancia a la que pueda acudir los hermanos en una localidad. Todas las veces que la Biblia se refiere al gobierno de la iglesia, se refiere a obispos, ancianos, sobrevedores, supervisores,
se refiere siempre en plural, ¿sí? Nunca es el anciano, ¿sí? Sino los ancianos. O sea, el gobierno de la iglesia es un gobierno plural, un gobierno de república, un gobierno plural. Bien. Nunca es uno solo, siempre es un número plural. Siempre es hombres, ¿sí? Siempre son los hombres, porque, como lo vimos anteriormente en Efesios, Dios le dio la carga de la iglesia a los hombres, ¿bien? Y entonces son los hombres los que van a gobernar la iglesia en la localidad. Ahora vamos a ver qué requisitos deben tener esos hombres para poder ser ancianos, ¿sí? Entonces, el gobierno de una iglesia local no puede interferir en los asuntos de otra localidad. Por lo tanto, esa idea de la cobertura no existe, ¿sí? Sino cada iglesia es independiente. Entonces ya vimos cómo en la iglesia en Pérgamo y en Tiatira y en Éfeso también se empezó a dar esa doctrina del nicolaísmo. Y entonces, recuerden que el nicolaísmo es nicopoder, laísmo laicos, creyentes. Alguien tiene poder sobre los creyentes, entonces alguien sirve, ministra, es sacerdote y los otros no, ¿sí? Y eso lleva a una idea, a un dogma de que dentro de los creyentes hay una desigualdad, y es la asumida desigualdad de los ungidos de Dios, ¿sí? Entonces hay unos que son más cristianos que otros, ¿sí? Y no, eso no es así, todos somos iguales de salvos, ¿bien? Entonces, la asumida desigualdad de los ungidos de Dios que va a producir, vamos a mirar, ¿sí? Presupone que hay hijos de Dios que son más ungidos que otros, que son superiores al resto. De hecho, entonces, exclusivo de gobernar la iglesia a su antojo. En otras palabras, el derecho divino de los ungidos de Dios. Y no es así, ¿sí? Dios da una forma de gobierno para la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que primero, todos los creyentes son sacerdotes. O sea, todos los creyentes tienen que tener vida ministerial. Nos hizo un reino y sacerdotes para Dios. Bien, nos dice en Apocalipsis 1:6. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Sacerdocio del rey. Somos sacerdotes del rey que es Cristo. ¿Sí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que no seáis las virtudes. ¿Para qué es el ministerio? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, para anunciar a Cristo. Bien, bien, bien. Entonces, todos los creyentes tienen la unción. Hay la asumida desigualdad de los ungidos, dicen, no, solo estos tienen el Espíritu Santo, no, todos, ¿sí? En que vosotros recibisteis de él, o sea, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadero. ¿Ven? Todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, tienen el mismo valor ante Dios. En todos habita el Espíritu Santo, pero no todos tienen los mismos dones, ni las mismas funciones. Todos somos iguales ante Dios, pero Dios ha dado a algunos unos dones y a otros otros dones. No son más importantes un don que otro, todos los dones son iguales, ¿sí? Y hay funciones también, pero ninguna es más importante. No por tener una función, entonces eres más importante. Somos iguales, ¿bien? Entonces, acá vemos cómo la Biblia nos enseña, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. A fin, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué le dio los dones? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que cada uno sirva. ¿Y para qué es el ministerio? Para la edificación de todos, cada uno. ¿Bien? Dado que estos dones de Dios son irrenunciables, ¿sí? Dios mismo los constituyó. No podemos adquirir esos dones por ningún estudio, por ningún nombramiento humano, por ninguna unción, por ninguna comisión, ¿sí? Ninguna asistencia a un determinado marca de iglesia, ninguna misión, organización misionera, ¿sí? Nada, esos dones Dios los dio a cada ser humano, ¿sí? Dice la palabra, Dios dio dones a los hombres, ¿sí? Entonces, nadie puede constituirse a sí mismo o a otro como un don de Dios dado a la iglesia. Ya Dios dio esos regalos de Dios a la iglesia. Cada uno de nosotros somos un regalo de Dios a los demás. ¿Por qué? Porque nos dio una misión y un don para hacerla. Bien.
Entonces nadie puede constituirte a ti con el don que tienes, ya Dios te ha constituido. No necesitas ir a estudiar. Puede ser que Dios te mande a estudiar, ¿sí? Pero no es necesario. O sea, yo soy misionero o apóstol, ¿sí? Pero no porque fui a estudiar misiones, aunque sí estudié misiones, ¿sí? Pero yo ya eso Dios lo puso. Yo soy maestro porque Dios desde antes me dio ese don. ¿Bien? No me ha dado otros. Yo no tengo el don de exhortación, ¿sí? Bien, ni de lenguas, por ejemplo. Bien, pero otros sí. Y los uso para el servicio a Dios. Bien, entonces veamos acá el ejemplo de los apóstoles. La palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa enviado. ¿Bien? Apostelo, enviado. Ay, otra vez. Aquí, ya lo había ampliado, pero es. Ahora sí. Entonces, enviado. ¿Bien? Apóstol, enviado. ¿Sí? Su equivalente en latín es misio, ¿sí? De ahí viene la palabra misionero. Misionero o apóstol. Y también del árabe, embajada, de donde viene la palabra embajador. O sea, yo soy apóstol, misionero, embajador. Bien, bien. Entonces, eso es uno de los dones. ¿Sí? Eso lo ha dado. Entonces, en el caso de los apóstoles, vemos, por ejemplo, apóstoles, como los apóstoles del Cordero, que son los que estuvieron con Jesús en su vida y obra acá en la tierra 3 años y medio. ¿Sí? Los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿sí? Y los apóstoles de la obra. ¿Sí? Vamos a mirar un poco, necesitamos entender el concepto de apóstol para entender por qué los apóstoles no gobiernan la iglesia. ¿Bien? Entonces, dice Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Note que dice entre los apóstoles, no dice por los apóstoles. Es decir, que Andrónico y Junias, ellos dos eran apóstoles. ¿Bien? Ah, o sea que no solo los apóstoles son los que estuvieron con Cristo, ¿sí? Porque Pablo no estuvo con Cristo y es apóstol. ¿Bien? O Lucas, por ejemplo. ¿Bien? Por ejemplo, veamos acá primero a los tesalonicenses. No, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Bien? Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, ¿sí? Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. O sea que Pablo, Silvano y Timoteo también eran. Bien, entonces es bien importante entender esta parte de los apóstoles porque aquí hay algunas citas bíblicas para ellos, ¿sí? Pero voy a explicar acá el tema de los apóstoles. ¿Por qué? Porque son los apóstoles, ¿sí? Los que predican el evangelio, los que van a un lugar y predican. Y si hay creyentes y si la gente cree en ese evangelio, entonces se forma una iglesia. Entonces, quien funda las iglesias son los apóstoles. Pero eso no les da el derecho a hacer el gobierno de la iglesia, sino solo fundan. ¿Bien? Y luego a esos creyentes van y les enseñan principios bíblicos. O sea, hacen las dos partes de la gran comisión, el evangelio de la salvación y el evangelio del rey. ¿Bien? Eso es lo que hacen los apóstoles. Yo tengo un libro que no le gusta mucho a los misioneros, que se llama Todos los problemas de la iglesia son culpa de los misioneros. Así se llama el libro. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene instrucciones claras de cómo debe fundarse una iglesia. Y el misionero tiene tanto amor por los perdidos que va y predica el evangelio. Ya se reúnen los hermanos. Ya estos hermanos creyeron, se reúnen. Ya este misionero les ha enseñado algo. Pero allí en el otro lugar, en nuestro pueblo, ¿sí? Hay también gente que no cree. Entonces ese misionero está que se va a ese otro pueblo a enseñarles el evangelio. Entonces ya está viendo que aquí en ese primer lugar donde está, ya hay uno que recoge la silla. ¿Y qué hace? Listo, usted es el líder, me voy. Tiene que quedarse allí hasta que puedan haber ancianos y diáconos. Y la Biblia nos enseña cuáles son las
características que deben tener los ancianos cristianos. Entonces eso, para que se dé gente así, tiene que pasar tiempo enseñando. Entonces, claro, el misionero quiere ser de la gente de Dios. Y no, tengo que estar allí hasta que hayan ancianos. Y ahí sí me puedo ir al otro lugar. Entonces, por eso se llama. Entonces, como no formamos el gobierno bíblico, entonces vienen todos los problemas de la iglesia, porque no hay gobierno, ¿sí? O hay un gobierno humano, más no el bíblico. Bien, entonces, vamos a mirar qué sucede, cómo empezamos. Entonces, la idea es que los apóstoles son los que fundan, pero no son el gobierno de la iglesia. Vamos a ver el ejemplo en 2 Corintios 7:1, 7:2, 2 Corintios 7:2, vamos a buscar. Creo que lo tengo ahí más adelante, pero vamos a mirarlo de una vez acá. Entonces, en 2 Corintios 7:2, dice, en primera, Pablo fue a Corinto, predicó el evangelio, la gente creyó y se fundó la iglesia en Corinto. Luego Pablo volvió a ir a Corinto y les enseñó el evangelio del reino, principios de Dios, principios bíblicos para vivir. Pero luego pasó en Corinto que unos querían más la predica de Pablo y otros querían más la predica de Apolos. Entonces Pablo le toca, ¿sí?, defender su ministerio. Y dice, no, pues yo fui todo, pero yo allá ya dejé ancianos. Entonces, en primera los Corintios, ¿qué sucedió? Ellos tienen un problema porque uno se mete con su madrastra, ¿sí?, la esposa de su papá, digamos, ¿sí? Y entonces hay un problema de inmoralidad allí. Y entonces ellos querían que Pablo les resolviera el problema. Y Pablo dice, no, señores, yo ya establecí ya ancianos, ya yo soy misionero, yo soy el apóstol, pero ustedes tienen sus ancianos, resuelvan los problemas porque cada iglesia tiene un gobierno independiente. Ellos se sintieron como que Pablo los dejó botados. Entonces, luego ellos logran, ¿sí?, corregir el problema. Pablo les escribe primero a los corintios para que, aconsejándoles que hagan, pero no vaya a hacérselo, sino solo les aconseja que dice Dios. Y ellos logran hacerlo bien, pero quedan heridos con Pablo. Entonces, en 2 Corintios, Pablo quiere ir, pero ellos no quieren que Pablo vaya. Y mire lo que Pablo escribe en 2 Corintios 7:2. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos. Pablo, que fue el que fundó la iglesia, el que nombró a esos ancianos. Son los apóstoles los que nombran los ancianos, ¿sí? Pero los ancianos gobiernan la iglesia local, no los apóstoles. Entonces, ¿qué hace Pablo? Les dice, le está pidiendo permiso a los ancianos que él nombró para que lo dejen ir, ¿sí?, allá a enseñar. ¿Y qué hacen los ancianos? No lo dejan. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno es de los ancianos, no es de los apóstoles. Bien, entonces, bien importante que tenemos que tener claro la idea de apóstoles para la idea de ancianos. Bien, bien. Entonces vamos de nuevo a continuar con un segundo punto, que es el tema de los templos. Bien. Bien. Entonces, estamos yo los cristianos llamados a edificar templos. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Pedro? Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual. ¿Sí? La piedra viva ahora es cada cristiano, que está edificado sobre la piedra angular que es Cristo. Y ahora la casa espiritual y el sacerdocio santo, ¿sí?, somos nosotros. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Bien? Y para eso está la historia de la samaritana. ¿Bien? Sino que se reúnen en las casas. Veamos los ejemplos. Aquila y Priscila con la iglesia que está en la casa. A Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Saludar también a la iglesia de su casa, en Romanos 16. Entonces aquí están todas las citas bíblicas donde la iglesia se reúne. Las instrucciones que nos da la Biblia de la iglesia cristiana reuniendo. Entonces, en Hechos 2 y 5, allí se reunían en el templo judío y en las casas. Y luego de ahí en adelante solo en las casas, ¿sí? Y también públicamente, se reunieron públicamente en un lugar público y en las casas. Y también en la escuela de Tirano, en un salón de una escuela se reunieron también. Pero la mayoría fue en las casas. Las dos primeras fue en el templo, ¿por qué? Porque aún Pedro no había recibido
la enseñanza acerca del evangelio hacia los gentiles. Pero una vez él entiende que el evangelio también va no solo a los judíos, nunca más vuelven a creer. Bien. ¿Por qué? Porque iban a haber hermanos que no eran judíos, que eran gentiles, que era un sacrilegio, era inmundo que un no judío entrase al templo judío. Era abominación. ¿Bien? Entonces, es claro cómo la instrucción es que sea en casa. Bien, entonces, el sistema de gobierno pastoral tampoco es bíblico. Es lo mismo que hicieron los judíos después de Cristo, que cambiaron el gobierno de ancianos que tenían ellos por el de los rabinos. ¿Bien? En nuestro tiempo, aún usamos el sistema judaizante de mediadores donde priman las unidades de igualdad de los judíos, donde algunos conocidos como ungidos tienen la preeminencia sobre los demás. ¿Bien? Entonces, ¿cuál entonces es la forma bíblica del gobierno para la iglesia? Entonces, obispos y diáconos. ¿Sí? Esa es la forma bíblica. ¿Sí? Obispos también se les llama ancianos. Ser anciano no es un don, ¿sí? Es una labor en la iglesia. Hay un don que es presidir, pero no necesariamente el anciano debe tener ese don, ¿sí? Porque ser anciano no es un don, es una labor que hay en la iglesia. ¿Bien? Entonces, veamos cómo se constituyen los ancianos. Entonces dice, después de anunciar el evangelio en aquellas ciudades, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Está hablando de Pablo y de Bernabé, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen, ¿sí? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada ciudad constituyeron ancianos, más de uno, hombres, ¿sí? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien ellos habían creído. ¿Quién constituye el gobierno? Los misioneros. Pero los misioneros, por irse a otro lugar, entonces dejan botada a la iglesia y no constituyen el gobierno correcto. Bien. Bien. Veamos acá en Tito 1.5. Por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. ¿En dónde? En cada ciudad. Así que la iglesia es una por ciudad. Así como yo te mandé. Entonces comprobamos en las escrituras que los apóstoles, en donde habían predicado el evangelio y la iglesia había surgido, después de un tiempo reconocían ancianos que se convertían en el gobierno local de la iglesia. Los apóstoles no eran el gobierno de las iglesias, sino los ancianos. Los ancianos nunca eran uno solo en una localidad, siempre era un cuerpo plural de hombres casados de testimonio. Voy a ponerle acá una coma que hace falta. Y acá le hace falta el adjetivo. Bien. De buen testimonio. Entonces, requisitos para los ancianos. Entonces, están en primera Timoteo 3 del 1 al 7. Entonces vamos a leerlos. Entonces, en primera a Timoteo 3 del 1 al 7 están esos requisitos. Entonces, esos son los requisitos que deben tener los ancianos. Entonces voy a leerlo. Dice, primera Timoteo 3 del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si alguno quiere ser anciano. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea alguien, voy a ir explicando cada cosa de una vez para que no, ¿sí? Se te oye muy Irreprensible. Es entrecortado, decir, Oscar. ay, porque puse el libro encima del micrófono. Puse la Biblia. Ahora sí, entonces, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, el anciano sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no tenga pecado público. Bien. Y no haya, sí, o sea, no tenga pecados públicos. O pecado, o no esté en pecado, básicamente. Pecado público, pecado conocido, porque sus pensamientos y todo eso, pues no podemos conocerlo. Marido de una sola mujer, o sea, que sea casado y esté casado con una sola mujer. Sobrio, o sea, que no sea borracho, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ¿sí? No pendenciero, o sea, no peleón,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no que quiera el dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea uno nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, los de los ancianos. Bien, también los vemos aquí en Tito 1, del 5 al 16. Entonces, veamos Tito 1, del 5 al 16, dice. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, y también en Tito 2, del 1 al 5, ¿sí? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Bien, que enseñen. Y ahí vemos estos requisitos de los ancianos. Bien, entonces, veamos nuevamente la presentación. Entonces, ¿sí? Entonces veamos el gobierno femenino, el gobierno de pastorado femenino y las ancianas. ¿Es bíblico? No. Ahí están las evidencias, que no solo son hombres. ¿Por qué Dios dio el gobierno solo a los hombres? Porque Dios creó primero a los hombres, no porque seamos más que las mujeres, sino porque deben ser los líderes y los líderes y además también responsables de las cosas. Por lo tanto, el hombre es el esposo y padre es responsable de su familia. Y el esposo y padre va a ser responsable de su familia. También va a ser también entonces el hombre responsable de la iglesia. Esa es la razón por la cual la mujer debe ponerse velo. ¿Sí? Una de las dos razones. Una de esas dos razones es que cuando la mujer se pone velo en la reunión, está diciendo, todo lo que pase aquí, a mí no me van a pedir cuentas, es a los hombres. Entonces, los hombres son los responsables de la iglesia. Dentro de esos hombres hay unos que van a ser los ancianos, que son los que van a gobernar. Bien. Entonces, Dios diseñó a los hombres para que gobernase la iglesia. ¿Sí? Pero, ¿sí? Por eso hace énfasis que los ancianos, ¿sí? Los que van a gobernar, que son los ancianos, obispos, deben ser casados. ¿Por qué? Porque tiene que tener su ayuda idónea para que él pueda consultar con su esposa, ¿sí? Y pueda pues ella darle sabiduría para ello. Pero entonces da este gobierno, y es el gobierno de los ancianos. El anciano es quien más autoridad tiene, los ancianos son los que más autoridad tienen en la iglesia, pero los que menos poder tienen. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe dar cuenta de los ancianos y decir, mire, Dios me llamó a dar de comer al hambriento, allí al que no tiene comida en el parque. Entonces yo tengo que, si Dios me dice eso, ¿yo qué tengo que hacer? Ir a decirle a los ancianos. Mire, ancianos, Dios me llamó a eso. ¿Qué va a decir el anciano? Oiga, eso es bueno, hágale. Entonces empiezo en bendición, ¿cierto? Bendición no es pedir permiso, ¿sí? Sino que yo digo lo que Dios me dijo. Y como es bíblico lo que Dios me dijo, entonces vaya, hágale, me dicen los ancianos. Pero porque yo tengo que ir a avisarles, porque ahora ellos me están mirando. Porque ¿cuál es la labor de los ancianos? Ver. Y si yo hago ese ministerio bien, no me dicen nada. Pero si yo me estoy descarriando, ¿sí? Y me están donando la comida, yo la estoy dejando es en mi casa y no dándosela al hambriento, ¿sí? O la estoy vendiendo, ¿sí? Entonces ahí vienen los ancianos y me dicen, mire, eso no está bien, ¿no? Porque tiene la autoridad. ¿Bien? Quien tiene más poder, pero tiene cero autoridad en la iglesia, es el que tiene el don de pastor o pastora.
pero no deben gobernar. ¿Por qué? Porque el pastor es el que visita a todos los hermanos, ¿sí? O la pastora es la que visita a los hermanos, ¿sí? Entonces ella sabe todo lo que necesita la gente, sabe toda la información, ¿sí? Pero no sabe nada profundo de tal. El don de pastor es solo tener de todos los demás dones un poquito, pero nada en profundidad. Pero el pastor huele a oveja, va visitando, desconfío de los pastores que no sean gordos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada casa le van a dar comida. Entonces, si es pastor, entonces sabe la información. Esta gente cayó en desgracia porque se le inundó su casa y necesita un mercado. ¿Qué tiene que hacer? Ir a decirle a los diáconos. Esta gente necesita consejería. El pastor le da un poquito de consejería, pero no es consejero, no tiene el don de exhortación. Entonces va con los hermanos de exhortación y les dice, oiga, mire, trabajen con esta persona. Le dice a esa persona, oye, yo le voy a decir a los de exhortación para que trabajen con ustedes. ¿Listo? Eso, es el puente entre la gente y los ministerios. ¿Sí? Y por eso es el que más poder tiene, porque tiene la información, pero Dios no le dio el gobierno. Bien, entonces el gobierno es de obispos, ¿sí? O ancianos. Bien, ese es el gobierno que tenemos. Entonces vamos a ver ahora, y por eso pues no es de mujeres, ¿sí? Entonces las mujeres no deben echarse esa carga, ¿sí? Por eso se ponen el velo y listo. Se quitan esa carga, no les van a dar varita ya el día del tribunal de Cristo por todo lo que haya hecho la iglesia. A veces entonces tenemos otros tipos de gobierno paganos en la iglesia, como juntas directivas con pastores presidentes, denominaciones, centralización e institucionalización de la iglesia. Ahí en el caso, pues todas las denominaciones, la mayor centralización denominacional que hay es la iglesia católica, ¿sí? Iglesias mezcladas con el gobierno civil es el que a veces gobierna la iglesia, como la iglesia luterana en Alemania, por ejemplo, o la iglesia anglicana en Inglaterra. Bien, o la iglesia ortodoxa en Grecia y algo la iglesia ortodoxa de Oriente y en Rusia. Entonces, el primer gobierno, los ancianos. El segundo gobierno son los diáconos. Entonces veamos los diáconos. Vamos a mirar los requisitos para los diáconos. Eso está en primera a Timoteo 3, del 8 al 13. Entonces, ahí están los requisitos para los diáconos. Los requisitos para los diáconos, entonces, son: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia, sometidos a prueba y ser irreprensibles. Las mujeres, asimismo, honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Bien, entonces, los diáconos pueden ser hombres o mujeres. Bien, por eso vemos en Romanos 16:1 cómo hay una mujer diaconisa, que es Febe, que es diaconisa. Y también en Hechos 6, del 1 al 6, tenemos también similares requisitos para los diáconos. ¿Qué hacen los diáconos? ¿Cuál es la labor de los diáconos? La labor de los ancianos, ver. Y si hay alguien que se está descarriando, tomarlo aparte. Los ancianos solo tienen dos labores: la autoridad para corregir, ¿sí? Primero, y ver la iglesia, recibir la información de todos, del informe de lo que cada uno está haciendo, y verificar, ver que la gente haga lo que hace. Y si no lo está haciendo, llamarlo al laicismo. Es una de las labores que tiene el anciano. La segunda labor es orar cuando alguien está enfermo para muerte o en la muy grave. Entonces tienen que ir a orar y ungir con aceite a la persona. Ahí viene la idea católica. Perdóname, Oscar, es que no se te entendió. ¿Esa es la función? ¿Esa es la función de qué? ¿De los diáconos lo que estás hablando? De los ancianos. Ese te está Ancianos. contando. Entonces, sí, oye, y de los ancianos, dos funciones. Entonces, la primera, entonces, recibir de la gente el informe y verificar, ver. Cuando alguien está haciendo algo mal, entonces, autoridad sobre ellos, disciplina. ¿Bien? Y tienen, esa es una de las primeras funciones. Y la segunda función es cuando alguien está en enfermedad grave, que puede ser para muerte,
ellos deben ir a orar y ungir a la persona, ¿sí? Entonces dice, llame a los ancianos, ¿sí? Que lo unjan con aceite y oren, ¿no? Esa es otra labor que tienen los ancianos. Esas son las dos únicas labores. Los ancianos no tienen mucho trabajo. Por eso la mayoría de los ancianos no van a estar a tiempo completo. Sí, porque no se necesita. Si la gente es obediente, los ancianos no tienen nada que hacer. ¿Sí? Solo cuando se va a morir la gente irá allá y ponerle aceite y orar y ya. O ¿Sí? sea, No hay pueden mucha función, tener porque recuerden que el una... ser anciano no es un don, es una labor. ¿Sí? Entonces no tiene mucho trabajo los ancianos. Bien, bien, me decías, Sara. No, que entonces el anciano no necesariamente tiene, exacto, tú le dijiste, que ser tiempo completo, él puede No, tener su no, la trabajo. mayoría va a ser gente a no tiempo completo. ¿Sí? Pero puede haber casos si la iglesia es bien grande, entonces ahí se requiere anciano a tiempo completo. ¿Bien? Pero eso lo va dando la iglesia, ¿sí? O sea, lo va dando la labor que tenga que hacer ellos. Eh, y, y la otra parte son los diáconos. ¿Qué hacen los diáconos? Los diáconos tienen dos labores. La primera, ¿sí? Recibir y repartir las mesas. ¿Sí? ¿Eso qué se refiere? Ellos son todos los encargados, ¿sí? De toda la parte logística con los hermanos y de la cena, ¿sí? La cena del Señor. Entonces lo que preguntaba Sandra, tienen que ser los diáconos, ¿sí? Hay diáconos hombres y diaconisas. Ellos son los que tienen que ministrar la cena. Nadie, si no es diácono, no puede ministrar la cena, ¿sí? Los ancianos no pueden ministrar la cena, son los diáconos. ¿Sí? Aunque los diáconos, ¿sí? Informan a los ancianos, ¿sí? Pero quienes ministran la cena son los diáconos. ¿Bien? Y una de sus labores es esa, la administración de las mesas, incluida la cena del Señor. Y la otra labor que tienen es la administración de la ofrenda a los pobres. ¿Sí? En la reunión hay una ofrenda para los santos pobres. Eh, Ellos deben dar informe de esa ofrenda a los ancianos, pero ellos son los que, ay, este hermano sí, que es de la iglesia, lo echaron del trabajo, vamos a mandarle un mercadito. Pero, ¿quién da eso? Cada persona dice la palabra el primer día de la semana, ora, de acuerdo a cómo Dios dispone para la ofrenda a los santos pobres. Y algunas congregaciones tienen su canastico ahí, eso puede ser en dinero, o en comida, o en ropa, o en lo que sea. ¿Sí? Y eso lo administran los diáconos, ¿sí? Eso no se hace público, no es que, hey, mire, este está allí, le vamos a mandar un mercado, no, los ancianos, los diáconos lo hacen, ¿sí? Y se encargan de todo ello, ¿no? Hay gente que puede dar una papaya, ¿sí? Pero la papaya es un perecedero muy rápido, entonces tienen que saber rápidamente los diáconos a quien tienen que darle ello y decir, llegó una papaya, ¿sí? Y obviamente de esa ofrenda o en dinero también la gente. Entonces hay un grupo de diáconos que hace ese arqueo y eso se va a informar a los ancianos. Los ancianos inclusive pueden estar allí viendo ese arqueo de eso sin problema, porque ellos son los responsables, ¿no? Pero no, los ancianos no administran ningún dinero, ¿sí? Son los diáconos, pero sí reciben el informe, pero no deciden, ¿sí? Los que deciden son los diáconos, ¿sí? Bien, a menos que el anciano diga, ay, mire, allí me encontré a esta persona y está en eso, usted le dice a los diáconos, vaya y dele, pero no es que los ancianos digan y administren dinero. Ese es el único dinero que la iglesia maneja, el dinero de la ofrenda a los santos pobres, que lo manejan los diáconos. Bien, bien, entonces ahí tenemos los diáconos, el tema de los diáconos, tenemos dos requisitos, creo que hay que acabar el gobierno del año, sí, correcto, era verificar. Muy bien, entonces ya nos pasamos un poquito, pero preguntas sobre este tema para cerrar inglés. Es que estaba emocionante y había que responder la pregunta de la Santa Cena. Gracias, Oscar. Por ahora yo no tengo más preguntas. Sí, son los diáconos, los diáconos son los que ministran la cena. Ujú. Obviamente de esa administración también dan reporte a los ancianos, ¿sí? O sea, ellos deben saber este domingo quién va a ministrar, quiénes diáconos, cuáles diáconos van a ministrar, y todos los diáconos sirven, ¿sí? Una cosa es la administración, que es quien está orando, quien está recordando lo que significa la cena, y también el servir, ¿no? El servir. Entonces, ellos
van y llevan a las personas en la cena del Señor, ¿no? Servir las mesas. Esa parte de ese servicio lo hacen solo diáconos. Pueden ser diáconos, hombres o diaconisas, pero hay unos requisitos que están en la palabra, ¿no? Para ser diácono también. Ujú. Ese es el gobierno que hay en la iglesia. Cuando estabas hablando del pastor, que es la persona que más poder tiene pero menos autoridad, versus los ancianos, que son los que tienen más autoridad pero menos poder, está chévere acordarse anciano, autoridad, pastor, poder. Bueno, y mencionaste también la pastora, no pastora como pastora de púlpito, sino pastora como pastora que acompaña a visitar, o porque lo escuché, pero no sé si no te entendí bien. Es como cualquier cristiano que puede tener el don de pastor. Una mujer puede tener el don de pastor, entonces, ¿qué tiene que hacer? Visitar a los hermanos, esa es su vida ministerial, visitar a los hermanos, ¿sí? Y pastorear es darle pasto, ¿sí? Darle alimento, ¿sí? Pero no está en todo el lote dándole todo, sino solo un poquito de pasto, porque es el que le da algo de verdad, los acompaña. El pastor es un poquito maestro, pero no es maestro, un poquito exhortador, pero no es exhortador, eso es, ¿sí? Es un poquito y visita a la persona, ¿sí? Eso es la labor de quien tiene donde pastorado. Oscar, yo me vuelvo un poquito como a ese tema. Perdón, me devuelvo de ese tema y después llego ahí otra vez. En esa independencia de la iglesia local, del gobierno de la iglesia local, tú dices que cada iglesia, nos lo mostraste con Pablo, cada iglesia tiene su propio gobierno, ¿cierto? Cada iglesia y los ancianos son los que ponen el gobierno, pero al final ese gobierno debe estar regido por la palabra, ¿cierto? O sea, casi que No, todos los claro, gobiernos deberían claro, ser porque regidos, porque si es no, Cristo la imagínate. palabra. Claro. Por eso es un grupo plural, porque si hay un anciano que se está descarriando, pues los demás ancianos, por eso hay gente que sea sabia, por eso no es una elección, no es una votación, ¿sí? No se vota, sino ser anciano es una distinción. Obviamente, si necesitamos un anciano en esta reunión, ¿quién debe ser? Todos debemos estar de acuerdo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es obvio. ¿Cuál es el más sabio entre nosotros? De los hombres, no, este tiene que ser nuestro anciano, ¿sí? Bien, algo así, eh, no sé, como para, ¿qué diría yo? A ver, alguien que sea bien cristiano acá en Colombia. Ah, no hay muchos, pero de pronto, no, de pronto, por ejemplo, sí, no, Sandra no conoce, pero yo diría, el pastor Augusto podría ser uno de los ancianos de su localidad. Digo, él puede ser una persona como yo diría, yo estaría tranquilo si él fuera un anciano, ¿sí? Obviamente no es una persona perfecta, pero sé que es una persona que no va a tomar dominio para sí mismo del poder, ¿bien? Algo así, ¿sí? Eso Pero en podría ese ser, sí, sentido todos pero es algo deberían, como que los hermanos entendemos que es obvio que sí, debe ser esta persona, ¿sí? Es un honor, claro, pero, ¿sí? No pero es una ahí elección. voy. Cada gobierno, o sea, si bien es cierto que una no interfiere en la otra, no deben de interferir, ¿cierto? Cada iglesia es independiente, pero esa independencia Cada tiene iglesia que ser local, o sea, una basada, iglesia en la ciudad. claro, pero ese gobierno debe ser basado en la palabra, o sea, no se pueden salir de ahí, Sí, claro, por obviamente. más Sí, pues que por eso venimos ahí de las citas bíblicas y por eso es alguien que conozca la palabra que dice, mira, lo estás haciendo mal porque tenga la Biblia dice esto. testimonio. Y todo eso. Por eso están todas esas, y obviamente pues basado en la palabra, obviamente. Bueno, y hablaste Ese de es el otra cosa. diseño, ¿no? Ahora, ese es el diseño. Que pasa en la realidad, pues no pasa, pues pasa con el caso, por ejemplo, de la iglesia local, que sí hay ancianos, como dice la Biblia, pero como también, que recuerden que ya les dije que era Filadelfia, pero el problema es que pues no sale de ahí, no hace la misión, ¿no? Ese es el problema de la iglesia local. Ujú. Cuando hablaste de que eran solo hombres los que tenían como la responsabilidad de la iglesia, en ese caso te refieres a qué, porque después hablaste de pastora, entonces ahí me confundí un No, poquito. porque pastora, ¿Anciano? es que, ¿qué hizo la iglesia evangélica? Le dio el gobierno, quitó a los ancianos y los pastores tomaron el gobierno. Eso no es bíblico, ¿sí? Son los ancianos. Ahora, pastora es una mujer que tiene el don de pastorado, que visita a los hermanos, ¿sí? Pero no es una mujer que gobierna la iglesia, porque los pastores no gobiernan la iglesia, son los ancianos, O sea ¿sí? que si hay una mujer Entonces, pastora, ¿no es bíblico?
es para que visite a los de... No, sí, claro, es bíblico, porque es cualquier cristiano puede tener cualquier don. Pero Dios si le tiene dio una el don de iglesia, pastor. Ah, eso no es Pero bíblico. sí que, Sara. tiene una iglesia. Ah, sí. O sea, por eso preguntaba yo de No la una mujer, también un hombre que se denomine pastor, Oscar, se te un hombre que están se denomine, recortando. un hombre también, no solo una mujer, un hombre que diga que es pastor y que tenga el gobierno de una iglesia, eso no es bíblico, son los ancianos. Bien, pero una mujer también, ¿sí? Pero Dios da instrucciones claras que son los hombres los que gobiernan la iglesia. Y dentro de esos hombres hay unos ancianos, ¿sí? Es decir, Sí. las cuentas se las van a pedir a todos los hombres de la iglesia, no solo a los ancianos, ¿sí? Pero a los ancianos les van a pedir además el gobierno de la iglesia. La iglesia, todo lo que le pasó a la iglesia y el gobierno de la iglesia, ¿sí? Pero, Entonces a los ancianos es el que más varita le exacto. van a dar el día del tribunal. Pero entonces yo creo que la pregunta que yo tenía y que también Sara tiene es, ¿qué pasa esta iglesia en que hay una pastora? No Ujú. estamos hablando de que tiene poder, sino es, digamos, solo ella porque es viuda, por ejemplo. Y de todas maneras la autoridad la tienen los Pero ancianos. gobierna, o sea, es la autoridad de la iglesia, es la Eh, autoridad de la no, iglesia digamos que en esa ella. iglesia hay ancianos que son los que tienen la autoridad, pero ella es la única figura de pastoreo en la iglesia. Por ejemplo, El pastoreo pastoreo no se hace en la reunión, ¿sí? El pastoreo se hace en las casas de la gente visitándolas, ¿sí? mm, Y si solo hay una persona que de todos los hermanos que está desarrollando su don, pues gloria a Dios, pero hay que orar para que haya más obreros, más gente desarrollando el don de pastor, porque pues Dios repartió los dones y entonces debe ser que los otros que tienen el don no lo están haciendo. Hay que exacto, mirar por qué no lo están haciendo. De exacto. pronto, Entonces ella, los ancianos no lo están haciendo, o nos está enseñando que lo hagan, o quien tiene el don no quiere que los otros lo hagan. ya, Eso es lo que hay que ver. exacto, Pero sí, claro, hay hombres y mujeres pastores que visitan a los hermanos y tienen la información de que cómo va la gente, ¿no? Lo Pero visitan esa en sus mujer puede casas. predicar, Oscar, El pastor no trabaja el domingo, el pastor trabaja de lunes a sábado. Cualquier persona puede puede predicar en la iglesia en un púlpito. cualquier día, pero el domingo solo los hombres. Ah, Pero ok. el sábado, miércoles, una Sí. mujer, un hombre, sea pastor, sea exhortador, sea discernimiento del espíritu, sea maestro, lo que sea, ¿sí? Lo único que es el domingo que solo son hombres. ¿Qué? El que Pero predica, ¿por qué? ese hombre de ese domingo es pastor o es anciano. No, ni anciano, ni pastor, lo que sea, cualquier hombre. ¿Quién Diácono, decide? un hombre que quiere enseñar. El Espíritu Santo le va a mostrar a los ancianos quién va a Ah, enseñar. ok, ¿Sí? Obviamente hay unos requisitos para ser maestro, ¿sí? O para sí. que enseñe tal persona, ¿no? Pero son solo hombres el domingo. ¿Por qué? Porque la única reunión que se espera que toda la gente vaya, de todos los creyentes vayan, es la del domingo. ¿Sí? Puede haber reunión de modistería, del Ministerio de Modistería, yo puedo decir no voy, o del Ministerio de Gobierno, yo puedo decir no voy, que es el miércoles, no voy. ¿Sí? Pero se espera que yo vaya el domingo. Es así, es como la única, no digo obligatoria, pero se espera que sea que vayamos todos, ¿no? Entonces es la reunión completa de la iglesia. Y Ya. como está toda la iglesia reunida, o cualquier reunión donde esté toda la iglesia reunida por común acuerdo, ¿sí? Ahí los hombres son los que tienen que hacer todo. Y ahí va mi otra Entonces, pregunta. toda Entonces, pero la reunión de gobierno, del Ministerio de Gobierno, no es de toda la iglesia, porque muchos no van a querer ir, a menos de que haya un acuerdo de que vamos a hacer una reunión para toda la iglesia el día miércoles, ¿sí? Y que todos quieren, sí, ahí hombres. Como la del domingo es ese tipo de reunión, entonces ahí los hombres son los que tienen. bueno, pero ahí va mi otra pregunta. Entonces, ¿por qué si Por hemos eso una mujer hablado puede de que, enseñar a predicar cualquier día de lunes a sábado. ok, ahí va mi otra pregunta. ¿Por qué si hemos dicho que la iglesia pues se debe de hacer en casa y que nos mostraste que, bueno, Pablo y todo eso al principio la hizo en templo, pero que después echó para atrás? ¿Por qué No, Pablo entonces no, decimos, Pedro. Pedro, perdón, por qué entonces debemos de congregarnos? Siempre es una instrucción de Dios, dice la palabra, no dejemos de congregarnos. ¿Para qué? Para ¿Para qué? edificarnos unos a Sí. otros. Pero no solo nos congregamos el domingo.
nos congregamos en muchas otras reuniones. Si podemos hacer una reunión de alabanza el viernes, ¿listo? Eso es una congregación. Pero el domingo es la reunión de todos, ¿sí? Las otras es de algunos, ¿sí? Pero el domingo todos podemos congregar, ¿sí? Todos como iglesia. ¿Cómo? En diferentes casas, ¿sí? O todos mismos en un campo, o todos mismos en un local, en un lugar, etcétera, ¿sí? En un campo, públicamente, en un bosque, como sea, ¿sí? Pero digamos, la mayoría de las reuniones van a ser en casas. Diferentes casas. Si son, uno debería ir a su reunión a pie y se congregan en las casas con sus vecinos, ¿sí? Porque los conocen más, ¿sí? Los aman más, ¿sí? Aunque los de otras casas también son de la iglesia, una que otra vez nos reunimos todos juntos, ¿sí? Pero hay una misma iglesia, ¿bien? Un solo gobierno para esa cristianos de esa ciudad, ¿bien? Esa es la idea. Pero para ello, pues se necesita primero vivir bien la vida ministerial y enseñar mucho, porque muchas veces el anfitrión va a querer dominar, ¿no? El anfitrión puede ser que le toque el que abre la casa predicar en otro lado, ¿no? En otra casa, ¿sí? Hay que mirar eso, ¿cierto? Esa es la idea. Y, y a medida que la iglesia va creciendo en la localidad, pasan dos cosas. Primero, que hay más casas y por lo tanto debe haber más gente a tiempo completo y más gente sirviendo. Y segundo, que Dios hace la localidad más pequeña. ¿Hace qué? Perdóname, no se te escuchó. El gobierno sí le empieza a recortar y hacerlo. Eso también pasa. Está mal internet. Sí, porque digo yo, en Bogotá, pues cuando no era distrito, digamos, Teusaquillo, Techo creció tanto, ¿sí? Que formó también Ciudad Bolívar, y luego se dividió entre Ciudad Bolívar y Techo, y Kennedy, ¿sí? Que esas son esas dos ciudades, pero era antes una sola. Entonces luego el gobierno la dividió en dos, entonces ahora la iglesia se reúne diferente, tiene que haber unos ancianos para cada lugar. Entonces los que vivían en ese lugar, pues ahora se reúnen, y los que quedaron en la otra localidad se reúnen. Por lo tanto, la única forma, uno siempre va a asistir a la misma iglesia. ¿A cuál? A la iglesia donde vive, ¿sí? La única forma de irse a una iglesia es cambiarse de ciudad. Esa es la única forma. Entonces, si hay problemas donde nos reunimos, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarlos, ir a la Biblia, enseñarnos, amarnos, tener corazón enseñable. Pero a veces alguien dice, no, como usted entonces bautizó por aspersión, entonces no, yo abro acá un garaje y le pongo un nombre, ¿sí? Entonces hago un sector, ¿sí? Y no sigo el gobierno bíblico. En lugar de edificarnos, ir a la palabra, amarnos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces es lo que Dios diseñó para la iglesia. Entonces ahí ya vimos iglesia es un tema. Muchas preguntas, muchas preguntas. Bien, pero bueno, si hay más preguntas, hagámosle. No, pero pues ya está tarde, ya. Bien, si quieren profundizar, hay varios materiales sobre esto a lo largo de la historia. Les recomiendo el libro de la Iglesia Peregrina, el libro de historia de la Iglesia, cómo la Iglesia fue formándose en los diferentes 7 tipos de iglesia desde la Iglesia primitiva. O sea, la Iglesia local hubo, desde el principio hubo, ¿sí? Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo se centralizó el poder? ¿Cómo se hizo Esmirna, Pérgamo? Luego, ¿qué pasó con la reforma? O sea, Teatira y todo eso. Y pues a la larga son los 7 tipos de iglesia que hay. Pero sí, obviamente hay más libertad donde es lo más bíblico posible. Sí. Bueno, Oscar, gracias. Muchas bendiciones. Entonces, temas para mirar. Yo les voy a mandar las presentaciones a ti, Sara, Bueno. para que pues, ustedes puedan repasar. Y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Nos vemos en 8, que sería la última de este año, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Pues de este ciclo, si ya queremos hacer otro ciclo, pues De entonces este ciclo. lo programamos Claro o con mucho gusto para el siguiente año. La próxima vamos a ver economía. Sí, voy a ver un economía. poquito de economía. Debería seguir educación, ¿bien?
pero como vamos a cortar y no sé si de pronto algunos quieran seguir o no, o algo, entonces prefiero enseñar economía, porque economía va a verse un poco relacionado con lo que les acabé de enseñar de iglesia respecto a la economía del individuo, no la economía ya de la localidad, que es la microeconomía, o de la nación, que es la macroeconomía, y las naciones del mundo, que también podamos saber un poquito de ello, de forma general, rápida, pero la del individuo tiene que ver con lo que hablamos de iglesia. Entonces, por eso quiero ahí porque hay cosas, por ejemplo, porque tenemos estas cosas en la iglesia de economía, y yo ya les dije que solo es una, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces, por eso quiero para que podamos como aclarar esos puntos económicos de la iglesia también, que vamos a ver economía. Muchas gracias, Bien, Oscar. bueno, muchas gracias. Gracias a Muchas todos. bendiciones. Nos vemos Nos en vemos otra. entonces. Gracias, hasta luego. Buenas Que noches. estén bien.